Hola, ayer vimos que cuando crucificaron a Jesús, dice la Biblia que con él crucificaron a dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Vamos a leer ese pasaje en San Lucas capítulo 23, versículos 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que eh, los dos malhechores estaban en la misma situación. Los dos habían sido juzgados y condenados por haber cometido homicidios o lo que fuese. Pero nos muestran algo importante estos dos malhechores. Nos muestran la actitud que tiene el ser humano frente a las distintas situaciones que le tocan pasar en su vida. Algunas personas cuando pasan situaciones difíciles reniegan de Dios, le atribuyen a Dios toda la culpa. Otras personas, en medio de su situación difícil, reconocen que necesitan la ayuda de Dios y le piden su perdón. Fíjense que acá un malhechor, estando crucificado, ya estaba a punto de morirse, faltaba poco para que se muriera, una eternidad estaba en juego y él sigue agrediendo a Jesús e insultándolo y burlándose. En cambio, el otro malhechor, frente a esta misma situación que se acercaba su hora de morir y que iba a pasar una eternidad con Dios o sin Dios, en el cielo o en el infierno, él frente a esta situación límite en su vida, en vez de enojarse con Dios o de burlarse como hacía el otro malhechor, él toma una determinación y es más, le dice al otro, nosotros estamos acá porque nos juzgaron bien, porque nosotros cometimos pecados y delitos, entonces estamos crucificados por eso, pero este ningún mal hizo. Entonces, ¿qué hace esta persona en una situación límite? Acude a Dios, en este caso acude a Jesús para pedirle ayuda, porque estaba a punto de morir y era una eternidad lo que se le venía encima. Y, digamos, frente a esa situación límite, este malhechor toma otra determinación, otra decisión. Entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan que en la cruz habían puesto de manera burlona un cartel que decía este Jesús, el rey de los judíos? Bueno, en este caso el malhechor estaba reconociendo que Jesús era rey y que tenía un reino. Y él estaba pidiéndole que se acordara de él, que lo perdonara. ¿Y qué hace Jesús? Que Jesús también estaba en una situación límite, porque también estaba a punto de morir, porque era hombre y como hombre estaba perdiendo sangre, perdiendo todo, iba a morir. Entonces, ¿qué hace Jesús en medio de esa situación límite? Tiene compasión del malhechor y lo perdona. Y le da una esperanza, en el último minuto de su vida le da una esperanza. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque después que pasaron estas cosas, dice la Biblia que después que Jesús dijo esto a los malhechores, al poco tiempo Jesús murió. Y al poco tiempo murió el malhechor, el que se había vuelto a Jesús y le había reconocido como Señor y que le había pedido perdón y dicho que quería que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y murió también el otro malhechor que frente a una situación límite, en vez de volverse a Dios y pedir su ayuda, no, se enojó, se burló y de esa manera, al no arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Jesús y reconocerlo como Señor, como Salvador, él lo que le esperaba después de su muerte era el infierno. El infierno es una eternidad separados de la presencia de Dios y en un lugar de tormentos. Entonces vemos en la palabra de Dios, tan grande es el amor de Dios que Él nos advierte de las cosas que van a pasar y podemos tomar ejemplo en su palabra. Estas dos personas estaban en una situación límite.
Uno tomó una buena decisión, que fue volverse a Dios, y el otro tomó una mala decisión, que fue renegar de Dios, y por ende, uno, el que se volvió a Dios, el que reconoció a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Cuando murió, al poco tiempo al morir, fue al cielo con Jesús. Y hasta el día de hoy está en el cielo con Jesús. ¿Qué pasó con el otro malhechor? Se fue al infierno y hasta el día de hoy está en el infierno, que es un lugar, dice la Biblia, de tormento eterno. Yo te invito en esta tarde que si todavía estás en el dilema de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, de aceptarlo o de no aceptarlo porque querés seguir con tu vida haciendo lo que te da la gana, que decidas hoy seguir a Jesús, porque es la mejor elección que podés hacer en tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor, gracias porque encontramos perdón en ti, Señor, y queremos ser como el malhechor que reconoció tu poder, que te pidió tu ayuda, Señor, y queremos reconocer que necesitamos de ti cada día, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que está mirando y que quizás está dudando en su corazón si volverse a ti o no. Te pido que estés poniendo de una convicción muy profunda, Señor, de pecado, de volverse a ti de todo corazón, Señor, para que tú puedas perdonar sus pecados y regalarles la vida eterna como nos has regalado a todos los que somos tus hijos. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.